Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos con su docente. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo número 14. Esta es nuestra primera semana donde nosotros estamos revisando los temas de nuestra primera unidad. Con ello, jóvenes, es muy importante que tienen alguna duda sobre las actividades de esta semana, particularmente sobre nuestras actividades 1 y 2, lo que respecta a el átomo y sus alcances, o bien sobre nuestra actividad integradora 2, que es la materia. Esto se los pregunto debido a que solo he recibido 3 actividades de la actividad integradora número 1 y hasta el momento también solo la entrega de una de sus actividades integradoras de la número 2. Ya es viernes, solo quedan 2 días de esta semana para que ustedes entreguen en tiempo y en forma. Recuerden, ya no existen extensiones de entrega sin que estén completamente justificadas. Por lo cual, el día domingo a las 11 de la noche, 11:50, 59, vence. Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Oh, Sí, asesor, sí se escucha. ok. Sí, maestro, se Bien. escucha y se ve bien. Muchísimas Todo gracias. bien. Xochitl, por favor, verifique su audio. Sus demás compañeros, si le escuchan, si me escuchan, perdón. Ahora bien, Yo, adelante, dígame. yo apenas estoy empezando a hacer la actividad 1, Ok. Usted aparece como el nombre de Ascensión. ¿Cuál es su nombre? Ascensión Rosario. Ascensión Rosario, perdón. Ascensión. Perfecto. ¿Alguna duda sobre nuestra actividad? Eh, Al- eh, tengo Adelante, una duda. dígame. Este, ya hice las biografías o las diapositivas de los cuatro elementos atómicos, elementos químicos. Así es. Ahora voy a hacer mi guión en Word y de ahí lo voy a narrar para grabarme yo y hacer el video. Por supuesto, y es muy importante que usted suba a la Ok. plataforma su guión y también la liga de donde se encuentra su video. Si usted utiliza alguna herramienta como Canva, por favor coloca el enlace o la liga, si usted lo prefiere subir a OneDrive o alguna nube donde soporte su video, su archivo. Solo coloca la liga. Algo muy importante que verifiquen que yo tenga todos los permisos para poder revisar ese archivo. Hay incluso quienes suben su video a la plataforma de YouTube, no hay ningún problema. Lo importante es que en este video salgan a cuadro, que mencionen los 4 modelos atómicos dibujados por ustedes, que expliquen lo que es una reacción química, que es una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces para formar sustancias nuevas. Ello todo mediante un guión. Adelante, Ana. Gracias, maestro. Yo tengo una duda también sobre la actividad integradora uno. Yo lo estoy haciendo en Canva, pero que cree que me está costando mucho trabajo hacer los dibujos. O sea, trae el lápiz y trae todo, pero no trae formas y las formas que trae no las puedo manipular. O sea, entonces me las hice en PowerPoint y ya ve que yo le había comentado que Así es. que no podía, o que si podía hacerla con formas. Y ya lo pude hacer en PowerPoint, pero mi duda es que si puedo hacer ahí la presentación también, Sin, para no hacerla en dos lados o le mando las diapositivas con mis dibujos porque ya lo había hecho en Canva, toda mi guión, pero sí me está costando trabajo los dibujos, que ya los hice, pero en PowerPoint.
Ok, si ya hizo sus dibujos en PowerPoint, ¿por qué no toma una impresión de pantalla y los exporta a Canva? O bien si ya lo tiene en Canva y ahora va o prefiere hacer su video en PowerPoint mediante una grabación de pantalla, pues copie El eh, enlace. sus imágenes de sus dibujos que usted hizo y colóquelos en PowerPoint, no hay ningún problema. Lo importante es que esos dibujos sean de su autoría. Ajá. Y eso es lo único. Puede usted utilizar, y para quienes tengan la aplicación en PowerPoint, la aplicación de grabar en pantalla, adelante, utilícenla, pero no todos tenemos la misma versión de PowerPoint que nos Ujú. permite hacer una grabación de pantalla. Entonces utilizo Canva. Canva es una herramienta muy completa y yo les sugiero que desarrollen sus trabajos en Canva. Sí, están padrísimos en Canva, maestro. Perdón que lo interrumpa. Pero ¿cómo exporto mis dibujos que ya hice porque haga de cuenta que ahí dice subir archivo? Así es. Mire, si usted ya hizo sus dibujos en PowerPoint, tome una impresión de pantalla, edítelo o guárdelo como imagen, lo guarda en su computadora y después busca ese archivo y lo sube. Ah, igual. O lo arrastra y lo coloca sin mayor problema. Esos dibujos son de su autoría. Así es que Ajá. no hay mayor problema. Y así, para que sea más rápido. Bueno, por último, maestro, actividad integradora 2, la Ujú, verdad no la he entendido muy bien, no la he elaborado. Es que sabes que yo tengo, desde que inicié, yo vivo en una comunidad todavía muy pequeña, ujú, pues es un bosque, entonces ha estado lloviendo estos últimos 3 días, toda la noche. Entonces, desde el lunes casi no tenía internet, la semana pasada no tenía luz, o sea, se me va todo, ¿no? Señal, todo. Y ok. ese ha sido mi problema desde que inicié Prepa en línea. Entonces, ahorita ya estoy muy retrasada porque no tenía internet, se cayó un árbol y pues tiró los cables, entonces en lo que viene la luz, del internet, y la verdad que sí se me complica mucho, maestro, esa situación, y la verdad que luego pido extensiones porque este pues no sé cómo hacerle, la verdad que luego hasta me pongo a llorar porque me presiono mucho ahorita ya hice eso, pero la segunda, como no pude ni entrar a la primera sesión, pues no le entiendo muy bien y vi el video hoy y el de los asesores del martes, también lo vi hoy, pero pues eso también me quita un poquito de tiempo estarlos viendo y escribiendo y todo, ¿no? Porque hago también apuntes, muchos apuntes para entender la materia. Ok. Entonces, ¿Cuál es su duda particular sobre la actividad 2? tenemos que hacer un simulador y sobre Tenemos eso, que entrar y ajá, vamos a ello. A ver, voy a dejar de estar presentando estas cosas que tal vez no son útiles en este momento y ujú, vamos a por presentar favor. lo que sí nos es útil. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a entrar al simulador estados de la materia. ¿Todo lo podemos ver en pantalla? Sí, asesor, sí se Sí, ve. sí se ve. Sí, maestro, sí. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer en nuestro simulador? Aprender, jugar, rómpanlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no rompemos, no aprendemos. Y lo mejor es que aquí lo rompemos y lo volvemos a volver a tener. ¿Qué elemento les gusta o qué molécula les gusta? Ah, vamos a ver el argón. El argón tiene una característica muy importante. Está en forma sólida a 43 Kelvin. ¿Qué son 43 Kelvin? Es una temperatura muy baja. Pero adivinen qué, yo utilizo mi temperatura en grados centígrados. Bueno, pues sin mayor problema, yo le pico aquí y mejor le pongo en grados Celsius, que es una temperatura que yo generalmente utilizo. ¿Cómo veo esas partículas que componen a esta sustancia compuesta de átomos de argón? Si yo lo veo que esas partículas están muy juntas, no tienen mucha libertad, que se encuentran en estado sólido y cómo se encontrarán en estado líquido.
Vean cómo se encuentran esas partículas, tienen libertad de movimiento, pero algo muy importante, ¿a qué temperatura? A menos 187 grados Celsius, que es una temperatura increíblemente fría todavía. Pero ¿yo qué hice? Bueno, aumenta la temperatura y cambia esa sustancia de sólido a líquido. ¿Y cómo sería en estado gaseoso? A menos 84 grados Celsius, que todavía es una temperatura muy baja, las partículas tienen completa libertad de movimiento. Y no solo eso, yo puedo, si quiero, achicharrar a esas moléculas, a esas partículas que están ahí de argón y darles más temperatura. Ustedes pueden ver cómo se incrementa la temperatura a 46 grados. Si yo viviera en Tapachula, en Mexicali o en Hermosillo, esa es una temperatura donde hace bastante calor y vean cómo estarían esas moléculas. Pues yo las voy a querer achicharrar más. Vamos a ver cómo se comportan a 100 grados. Y veo que esas partículas cada vez están más locas, colisionan, cada vez tienen más libertad de movimiento y yo puedo llevar la temperatura hasta donde quiera, ¿no? Pero yo generalmente, o es más difícil tal vez, yo no conozco el argón, el neón posiblemente sí, pero mejor, ¿por qué no una molécula que yo sí conozco, como el agua? Vamos a ver cómo se encuentra en estado sólido. ¿Ven esas partículas? Y el agua, ¿cómo la conocemos en estado sólido? Como hielo. Las partículas que componen el hielo se comportan de esta forma, están muy juntas las unas de las otras, por supuesto tienen energía y están vibrando, pero no se pueden desplazar, no tienen una libertad de desplazamiento. Ahí están a menos 127 grados Celsius. Yo puedo darles temperatura y a 2 grados ellas se encuentran en estado líquido. En estado líquido vemos que ya tienen más libertad, ya vemos que se empiezan a desplazar. Es como conocemos al agua líquida, esa temperatura y el agua con la que nos bañamos generalmente está, por ejemplo, un agua así rica para bañarse, está como a 46 grados, más o menos, para no quemarnos. Ustedes pueden ver cómo cambia la energía y el movimiento de esas partículas y cada vez están más calientes. Pero yo quiero llevar esa agua al punto de prepararme un tecito de manzanilla o un café. La puedo llevar en mi estufa. Voy a bajarle la temperatura. Ahora las voy a congelar. Más o menos a unos 96 grados. Ahí vemos que las partículas ya tienen suficiente energía, que cada vez tienen más espacio para poder colisionar, algunas se separan de las demás por la energía que tienen, y así es como se empieza a comportar el agua y empieza a desprenderse vapor. Si nosotros pudiéramos ver las moléculas que componen esas sustancias, se comportarían de esta forma. Ahora que yo ya tomé mis impresiones de pantalla, que yo ya vi esas temperaturas, que sé que existen otras formas de cómo medir esa temperatura, entonces, ¿por qué yo no mejor me voy a la parte de cambios de fase, donde yo todavía me puedo divertir más? Puedo seguir seleccionando entre moléculas como el oxígeno y el agua a una temperatura, y voy a cambiar la temperatura, algo que yo conozca, una temperatura muy fría. Yo le voy a subir toda la temperatura que yo quiera, más y más y más y más, y voy a ver algo muy importante. Vean cómo esas pequeñas partículas cada vez están más locas, colisionan, y algo que yo tengo que ver, vean el manómetro, empieza a aumentar la presión adentro de ese pequeño reactor. ¿Yo puedo tener algún equipo parecido en mi casa? Claro que sí, como el Oyo Express. En Olla Express yo puedo tener más temperatura. Adelante, Ana. Maestro, perdón que lo interrumpa tantito. Dígame. Dice que hay dos temperaturas, ebullición es cuando hierve, ¿no? Cuando está Así es. hirviendo, salen burbujas Ujú. del agua, ¿no? Cuando la estamos hirviendo en la estufa. Así es. Y me quedó duda cuál es la fusión La, para cada. fusi- la fusión es el cambio de sólido a líquido. Ah, ok. ¿Ok? Esa es, entre los cambios de estado,
El punto entre el cambio de sólido a líquido se llama fusión. El Mm, paso de líquido a gas es ebullición o gasificación, pero existe un proceso inverso, pasar de gas a líquido. Claro que sí, se llama condensación y eso ocurre, por ejemplo, con la lluvia. Hay un proceso de cambio de líquido a sólido. Sí, también se llama solidificación. ¿Podemos pasar nosotros directamente desde sólido a gas? Claro que sí. ¿Cómo se llama ese proceso? Santiago nos dice, por supuesto que si nosotros aumentamos mucho la temperatura en nuestra olla express, va a explotar. Y si esto, nosotros estamos ajá. cociendo frijoles, van a saltar por todos lados y podemos sufrir un accidente. Es por ello que ustedes utilicen este simulador y vamos a ver qué es lo que pasa. Si realmente lo que dice nuestro compañero Santiago es verdad. ¿Qué es lo que pasa si yo aumento la temperatura muchísimo más y más y más y más? Empieza a aumentar muchísimo la presión. Y es más, yo soy bastante maldoso. Yo voy a apretar la tapa mucho, 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 mucho. ¿Y qué Mm, pasa con la presión? Y ya lo rompo. Rómpanlo, diviértanse. Que ya lo rompí. Vean esas moléculas, esas partículas que componen el oxígeno, tienen completa libertad de movimiento después de ello. Cuando tienen demasiada energía, yo ya no las puedo contener. Esto es lo que debemos de hacer. Ya lo rompí, pues vuelvo a experimentar nuevamente con ello. Para ello lo repito y ahora voy a ver qué es lo que pasa con el agua, qué es lo que pasa con el neón. Ahora, no solo eso, yo le voy a meter más partículas para ver qué pasa. Y todas las que quiera. ¿Y qué pasa? Maestro, entonces, Dígame, perdón, tenemos que hacer una captura de pantalla con todo lo que hagamos, por pero supuesto, son cuatro, son dos, cuatro, cinco, cinco capturas de pantalla, o pueden ser más, o no, cuántos pueden. miren, tomen capturas de pantalla representativas de que ustedes están experimentando con átomos como el neón o el argón o moléculas como el oxígeno o como el agua, tanto en la sección de estados, en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, en los cambios de fase, cuando yo estoy agregando todavía más y más moléculas o estoy presionando con la tapa o estoy agregando energía en forma de calor, o tengo miedo de que me explote y mejor le pongo frío para ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando esas partículas tienen mucha energía y yo se las quito enfriándolas? Vean, estaban muy loquitas y ahorita ya vuelven a estar de forma más ordenada. ¿Qué es Ujú, lo que pasa si yo le sigo quitando energía? Vean, estoy en 7 o en 4 Kelvin, en 3 Kelvin, que eso es como menos 270 grados. ¿se va a congelar? Por supuesto, ya no van a tener energía esas pequeñas partículas. Menos 271 grados apenas si tienen movimiento. Ujú, Yo puedo seguir presionando mi tapa y ni siquiera va a aumentar la presión. porque ya están frías, ya no Así es. están Y yo las sigo generando gas. enfriando. Aunque aumente la presión, las vuelvo a enfriar porque no, yo las quiero tener quietas. Experimenten, jueguen, rompan ese reactor. No va a pasar absolutamente nada. ¿Y ¿Y cómo pongo esa manita, maestro? qué pasó? ¿Cómo pongo esa manita? ¿Cómo la bajo? Ah, pues solamente la selección y la baja con el cursor Ah, de su mouse. Ya lo oye, rompí otra vez. Bueno, y ya lo regresar la vuelvo, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. No se preocupen. Para eso es este simulador, para que yo vea qué es lo que pasa cuando las caliento. Y este es un fenómeno que pasa únicamente aquí. No, ¿qué era lo que nos comentaba hace un momento nuestro compañero Santiago? Claro que hay accidentes si yo desconozco ello y, por ejemplo, dejo en la estufa mi olla express muchísimo, muchísimo tiempo. Puede explotar y ocasionar un accidente. ¿Qué es lo que pasa con el boiler si no está funcionando de forma adecuada? ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, dónde puedo tener un cilindro conteniendo sustancias? Por ejemplo, en un spray para cabello, un spray para pintura.
y yo lo arrojo a una fogata. Le estoy dando demasiada energía a esas partículas que se van a liberar y va a explotar. Claro que puede provocar un accidente. Y de esta forma yo puedo entender cómo es que esas partículas adquieren energía, aumentan la presión de un recipiente y por ello es que llegan a explotar. Con ello, con esta observación, yo puedo explicar los fenómenos que pasan a diario o prevenir accidentes en tal caso. Por supuesto, y de aquí sacan sus conclusiones. Transportar lo que nosotros vemos, ok, ese es un reactor, es un programa en internet, pero esto ejemplifica lo que yo hago o que puede pasar en mi casa, por supuesto. ¿Cómo hacemos Maestro, palomitas de maíz? Adentro de las palomitas de maíz existe contenida agua y yo cuando las sumerjo en aceite muy caliente o bien cuando las meto en el microondas le estoy dando demasiada energía a esa agua que se convierte rápidamente en vapor provocando una pequeña explosión y de esa forma se cuecen las palomitas. Ah, ahora ya sé cómo funciona gracias al uso de mi simulador. Dígame, adelante. maestro, estoy observando que cuando le pone la manita y la baja en acción ajustable, bueno, que le subimos el calor, en la pantalla del lado derecho, el diagrama de Ajá, fase, ahí ajá. nos indica que está a punto crítico, que ya va a explotar. Así es que Sí, está. ¿no? Este es un diagrama de fases. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver en qué estado se está encontrando. Si esas partículas que ya estaban en un punto crítico, observen si yo les quito esa temperatura. Sigue siendo estado gaseoso, pero ahora le estoy quitando muchísima energía y adivinen qué, ya está en una parte donde es sólido. Ujú. Imagínense que yo tuviera agua, si yo sigo disminuyendo la temperatura, también aquí sería una de las formas de hielo que pueden existir en la naturaleza. Si yo aumento, Maestro, dígame adelante. perdón, pero estoy viendo, es que yo ya lo abrí Ujú. en mi computadora, pero veo que en el oxígeno tiene otra diferente reacción. Si yo le pongo calor, no me lo acepta, ni Eh, tampoco frío. ¿Por qué no? Si, vea, yo también tengo el oxígeno. Pues bueno, lo subo a calor Ajá. y sube las llamas, pero Selecciónelo y se súbelo. regresa. Ajá. Ah, ok. Y él se me Usted, regresa. ok. ¿Usted está en cambios de fase o en estados? Cambio de fase, Ok. como usted. No, fíjese, tengo seleccionado oxígeno. Ah, ok, es que hay que mantenerlo, hay que mantener Ah, ya, sí, ajá. Si lo suelto, se baja. sosténgalo con el botón del mouse o, o con Pero ahí, la, ¿qué reacción tiene con el oxígeno? El calor. ok, usted, tal vez nosotros no vemos directamente un mayor movimiento con las partículas, pero por eso tenemos nosotros instrumentos. Entre Ajá. más calor yo le dé, usted observe cómo empieza a aumentar la presión. La Sí. presión es ese pequeño manómetro y empiezan a aumentar las atmósferas de presión dentro. Ajá. Y entre más calor nosotros le empecemos a dar y más, va a ir subiendo también ese termómetro. Usted manténgalo lo suficiente, van a tener en algún momento tantísima energía que no se van a poder contener dentro de ese cilindro en el que estamos. Vemos que el aumento de moléculas aumenta también mi presión, pero si yo le aumento también energía, va a aumentar. Vea, la aguja del manómetro, claro que está aumentando y aumentando. Entre más colisiones tengan esas moléculas, Ujú. entre más calor yo le dé, usted también empieza a ver cómo esas partículas empiezan a moverse como reilete, empiezan a Ujú. colisionar más y más y más y más. Puede estar un rato ahí y le va a pasar exactamente lo mismo. Esa tapa va a volar. Claro que Ah, necesitan más sí, energía porque y en el para ello. momento se está subiendo.
Por supuesto, está aumentando la presión y va a llegar a un punto en el cual ya no van a poder ser contenidas por tantísima energía que tienen. Oh, qué interesante, sí, maestro, gracias. Por Y eso supuesto. absorbe. Eso es lo que tenemos que anotar en la cuartilla, lo que observamos. Por supuesto, lo que ustedes observen al Mm, estar experimentando y experimentando, no solamente con estas partículas como estos átomos como el oxígeno, o esta molécula como el oxígeno, debido a que es una molécula homonuclear. Ustedes pueden utilizar el neón y el argón, y al final, claro que ese recipiente también va a explotar, pero todas las sustancias tienen diferentes temperaturas de ebullición, tienen diferentes características. Por ello es que también en esta unidad, perdón, en esta actividad nosotros vamos a describir las características que tienen la materia. Algunas de esas características son generales, como el volumen o la masa, pero tienen también propiedades específicas como el punto de fusión, el punto de ebullición, la presión de vapor. De esta forma, cada una de esas sustancias que nosotros encontramos van a tener características diferentes. Por ejemplo, los metales arden, los metales se queman, no. algunos sí como el magnesio, ¿En pero la cierta mayoría no. forma? Mm, Y la madera arde y la madera se quema, sí. por Sí, supuesto, porque son sí. sustancias diferentes. Ujú. Y de esta forma nosotros vemos que se van a comportar efectivamente de una forma diferente porque tienen características diferentes. Así como las sustancias que nosotros utilizamos en casa, el sabor, por ejemplo, de la sal y del azúcar no es el mismo, ¿cierto? No. Porque son sustancias diferentes y las utilizamos y tienen características diferentes. Mientras, por ejemplo, que el azúcar con la temperatura la podemos fundir y caramelizar. Y si nos Sí. pasamos de temperatura, cuando hacemos un flan napolitano, ¿qué pasa? Se quema. Se quema. ¿Cómo es su sabor? Amargo. Amargo. Amargo, si nos descuidamos. ¿Y qué pasa si nosotros queremos hacer, por ejemplo, vivimos en Sinaloa, en la costa, en Veracruz, en la costa, y queremos hacer unos camarones en una plancha de sal caliente? Ponemos el comal, ponemos sal de grano y la dejamos ahí un rato la sal. ¿Se va a fundir? ¿Se va a quemar? No. No, no se quema. Ah, pero nuestros camaroncitos nos van a quedar deliciosos, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo que nosotros hacemos, esos fenómenos, es lo que nosotros debemos de transportar, lo que nosotros aprendemos a lo que nosotros hacemos del diario, comprender esas sustancias y ustedes ya lo saben, solo que hay que darle un mejor orden a lo que nosotros ahora estamos aprendiendo. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer en nuestro simulador. Vean, ahorita ya llevo unos minutos yo dándole calor, sigue aumentando la temperatura y vean ese manómetro. Cada vez está más inestable, cada vez está aumentando más y tengan por seguro que si yo sigo aquí con aumentándole temperatura, en algún momento va a explotar. Si yo lo quiero hacer más rápido, pues apachorro la tapa. O le agrego más moléculas adentro para que aumente más la presión. Ahorita lo único que estoy haciendo es haciendo uso de la energía o haciendo uso de la temperatura. Ah, que yo ya me aburrí y yo no quiero que me explote nada, entonces se la quito y lo enfrío, es decir, le retiro energía. ¿Qué es Ujú. lo que nosotros hacemos? Ahí se me va a quemar mi azúcar y mi flan me va a quedar feo. Ah, pues yo lo retiro de la estufa y se acabó el problema. Es más, lo llevo mi flanera al chorro de agua y me va a quedar así caramelizado, pero bien rico. Y ya después le pongo toda la mezcla y una chulada de flan napolitano que me va a quedar, ¿cierto? Sí, Ah, ¿verdad? ya hasta se me Ustedes. antojó. Ay, de eso se trata. Y en nuestra semana número 3 vamos a estar hablando sobre lo que nosotros aprendimos, pero transportándolo más a lo que somos nosotros y cómo nos nutrimos. Pero para llegar a ello, primero nosotros debemos de aprender qué es lo que pasa y por medio y haciendo uso. No le va a pasar absolutamente nada al programa ni a su computadora. Ustedes tíquenle, rómpanlo, experimenten, toquen, vean qué pasa. Ok,
Voy a dejar ahí la temperatura. ¿Y cómo es que yo voy a accionar mi bomba? Igual, voy a tomar el mango y voy a estar metiendo más moléculas y más moléculas y más moléculas y más y más y más y más y más y más. Ustedes van a ver que entre más moléculas se meten, va a ir disminuyendo mi capacidad, pero ¿qué es lo que pasa con la presión? La presión cada vez aumenta, miren, aparecen unas letras que dicen sobrecarga, pero para mí no es suficiente. Vean el puntito rojo en el diagrama de fases y ya lo rompí otra vez. Vean cuánta energía tienen esas partículas que ya llenaron nuestra pantalla y todo por estar experimentando. Si no rompen, no aprenden. ¿Cuántos flanes napolitanos tuvimos que haber quemado para que nos quedaran bien y ahora ya no se nos queman, ¿cierto? Sí. Bueno, hasta ahorita no sabía ninguno, Qué pero bueno, entonces aprendió bien desde la primera. Y sí, vean, agregamos más moléculas simplemente, miren, ya tengo pocas moléculas en mi reactor. Por ejemplo, aquí vemos claramente cuando yo muevo esto, agrego más y más y más moléculas. Toquen todo lo que se pueda tocar, aprieten todo lo que se pueda apretar. Pónganle frío, pónganle calor, para eso es este simulador. Y en ese momento Diviértanse. sacamos, maestro, Dígame. en ese momento sacamos la captura de pantalla cuando estamos haciendo esto. Ana, es su trabajo. Usted decide dónde toma las fotos. Si yo quiero tomar una foto cuando se me rompe el reactor, qué bueno, Miren experimentó y le hizo caso a su asesor y también rompió las cosas. O no, yo quiero ser muy ordenado y que todo se vea muy bien. Pues ustedes deciden, pero agreguen fotos de donde están experimentando, ¿ok? Sí, maestro, gracias. Ok, ¿alguna otra duda respecto de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actividad integradora número 2? Ya vimos que nuestro reactor sí funciona, que yo le puedo poner frío, calor, apachurrarlo, meterle más moléculas, cambiar entre moléculas o átomos, como el agua. El agua es muy fácil de hacerla explotar y de meter más y más y más y más y más y más partículas, apretar. Eso es lo que nosotros debemos de observar. En la opción de estados, nosotros vemos cómo se comportan. Vean, como sólidos, las partículas están muy cerca las unas de las otras. En líquido pueden rotar y trasladarse de un espacio a otro, pero de forma ordenada. Y en gas, ya las perdimos. Cada una de esas pequeñas particulitas está haciendo lo que se le da la gana. Y así es como se comportan los gases por tener tantísima energía. ¿Ok? Sí, asesor, entendido. Ok, ¿alguna otra duda? Ya ustedes pueden divertirse lo que quieran con su simulador de estados. ¿Qué por otra como duda? yo no podía escuchar cuando inició, Ok. para corroborar. Las imágenes son las que deseamos y tenemos que hacer los 4 elementos que están ahí con sus 3 estados. Experimenten con todo y tienen que describir las características efectivamente. ¿Cómo se comporta el neón, el agua en estado sólido? ¿Cómo se comportan en estado gaseoso? ¿Estarán a la misma temperatura cuando alcanzan el estado gaseoso o el estado vapor? ¿O a la misma temperatura cuando están en sólido o en líquido? Vamos a ver esas diferencias. Claro que no. No, ninguno. Así como la sal y el azúcar saben diferente porque tienen diferentes características, también las sustancias a diferentes temperaturas y a diferentes presiones se van a comportar de forma diferente, porque tienen características particulares, aunque también tienen características generales. Yo no voy a la tienda y compro, a mí deme 40 partículas de azúcar. No, porque tiene propiedades que toda la materia tiene. Yo voy y compro 1 kilo de azúcar. Yo voy y compro 1 kilo de sal, porque son características que todas las sustancias tienen. Pero como ya vimos, la sal de mesa, aunque yo la ponga en el sartén o el comal, no se va a quemar, no se va a fundir. Y si se me olvida el azúcar en una flanera, se me va a quemar y va a fundir muy rápido. ¿Por qué? Porque tienen características
específicas, tienen características físicas también diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando pongo una pizca de sal a mis frijoles, generalmente me sacudo los dedos y se me cae toda la sal. Pero ¿qué pasa si yo agarro el azúcar directamente con las manos? Empiezo a ver que se humecta rápidamente, ¿cierto? Hasta por ello, a veces yo me Sí. coloco mi mascarilla de limón con azúcar para exfoliarme y más tersa mi piel, ¿cierto? Tienen y aprovechamos las características que cada una de las sustancias tiene, ¿cierto? Sí. Ah, Sí, así maestro. es. Ah, Sí, y es verdad. aquí nosotros a partir de esos átomos y esas moléculas observamos que tienen características particulares y en casa yo también observo. Yo para freír utilizo aceite. Es más, si yo tengo aceite caliente, yo no le pongo agua, ¿cierto? ¿Por qué? Va a saltar el aceite. Porque va a Va a saltar y saltar, por más. supuesto. Y si yo tengo una cacerola de agua hirviendo y le agrego un chorrito de aceite, No pasa nada. ¿verdad? Calentamos el aceite con un poco de agua, pero jamás calentamos el agua con aceite porque nos va a brincar y nos vamos a quemar y podemos sufrir daño. ¿Por qué? Porque Sí. son características diferentes. De esta forma nosotros podemos aprender que así como estos átomos y estas moléculas tienen características diferentes, lo que nosotros hacemos en casa y que nosotros ya sabemos, también son diferentes. De eso se trata. Aquí no vamos a encontrarle tres pies al gato, simplemente vamos a ordenar lo que nosotros ya conocemos. Que es como por decir, a mi hijo se le calentó el carro y pues al levantar la cofre salió volando la tapa y Y se quemó. no, y esas quemaduras son de verdad bastante De segundo peligrosas. grado. Por supuesto, y ahí efectivamente dice no abrir cuando está caliente. El que nosotros no sepamos leer instrucciones, pues a veces puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque ese vapor tiene demasiada energía y esa energía se transfiere a Explotó. nosotros y a nosotros nos produce quemaduras. Ajá, de hecho por la misma presión, me imagino, de lo caliente. Y nosotros en ese reactor vemos, si le aumentamos la temperatura, aumenta muchísimo la presión. No solamente pasa en el radiador del carro, ¿qué es lo que pasa si yo, en vez de dejar mi olla express 40 minutos chillando ya con la válvula abierta y la dejo 2 horas? Puede explotarme y brincar la tapa y es horrible cuando nos explota la olla express. Sí, pasa por la misma presión, se gira. Por También la pasa con presión. el agua en el boiler. También cuando lo dejas Así mucho es, tiempo, también sale botado el agua caliente por por el tubo de supuesto. arriba. Ajá, Qué así. interesante, nunca me ha tocado. Voy a tener cuidado. A mí sí, Bueno, por eso sí les digo. Maestro. yo lo que les recomiendo es que no anden experimentando ni con el boiler, ni con la olla express. Para eso, nosotros tenemos nuestro simulador, rómpanlo uno y otra vez, pero a nivel molecular eso es lo que pasa. Esas moléculas tienen tantísima energía que buscan liberarse y rompen los contenedores en donde se encuentran, igual que en nuestro simulador. ¿Ok? Ascensión, adelante, dígame. Sí, buenas noches, asesor. En la Adelante. actividad 1.3 dice, Adelante. ¿qué es? No me queda claro la diferencia que hay entre reacción y ecuación química. Este es un punto. Perfecto. La ¿Cuál es forma en que los átomos forman enlaces y su clasificación. Ahí es lo que me tengo mucha duda. Clasificación. Ok, vamos. Actividad integradora número 1. ¿Qué es una reacción química y qué es una ecuación química? Una reacción química es un proceso en el cual yo tengo una sustancia y la transformo en otra sustancia o la puedo transformar en otras sustancias. O tengo muchas sustancias y la convierto en una sola o puedo convertir en varias. Implica un cambio en la naturaleza de esas sustancias. Yo puedo ver esos átomos, cómo cambian y cómo están formando sustancias nuevas. Nadie las puede ver. Entonces nosotros
¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que hacemos para poder entender lo que pasa en una reacción química? Nosotros la simbolizamos por medio de una ecuación química. En esa ecuación química nosotros utilizamos símbolos, semejante a lo que es una ecuación algebraica, pero aquí utilizamos símbolos químicos. Y esos símbolos nos van a representar lo que está pasando en esa reacción química. Una reacción química es ese proceso de cambio, pero yo lo simbolizo por medio de una ecuación química. En la ecuación química voy a encontrar esos símbolos químicos y particularmente voy a encontrar unos números. Esos números, los pequeños, se llaman subíndices y me dicen la cantidad de átomos con los que consta esa molécula, y yo no los puedo mover porque son parte del símbolo químico. Pero ¿qué pasa con esos números grandes que yo veo a la izquierda? Se llaman coeficientes de reacción, se llaman coeficientes estequiométricos. Esos yo sí los puedo colocar. ¿Para qué los coloco? Para poder realizar un balance de materia. Es decir, vamos a un ejemplo. Si yo quiero hacer un pastel para mi familia, que son 15 personas, y voy a hacer un pastel de 2 kilos. No importa si es de chocolate o es de vainilla. Yo para hacer ese pastel voy a comprar 500 kilos de azúcar, 2 toneladas de harina, voy a utilizar 300 litros de leche y voy a utilizar también 4 kilos de Royal. ¿Es correcto? ¿Con eso yo puedo hacer un pastel de 2 kilos? No, No, ¿Cuántos pasteles de 2 kilos puedo hacer? bastantes. Como Muchos. 50, como 100, no tengo idea. Lo primero Sí. que habrán dicho, ay, mi asesor sabrá cómo hacer un flan napolitano, pero no sabe hacer un pastel, ¿cierto? Sí. Es, Sí, Sí. maestro. es lo mismo que pasa en una ecuación química. Yo, para hacer un pastel de 2 kilos, voy a utilizar un kilo y medio de harina, voy a utilizar 300 gramos de leche, voy a utilizar 6 huevos, voy a utilizar unas cucharaditas de Royal, lo voy a batir y después lo voy a hornear. Y suena lógico, ¿no? Sí. Ujú. Sí, Es lo maestro. mismo lo que nosotros hacemos de un balance para hacer un pastel, para hacer un caldo de pollo, para hacer unos chilaquiles. Pasa lo mismo aquí. Yo tengo que colocar esos coeficientes para poder balancearlo. Lo que yo tengo al principio, lo voy a tener al final. Pero va a ser lo mismo, no, pero sí en la misma cantidad. Si yo tengo 1 kilo de reactivos al principio, voy a tener 1 kilo de productos al final. Claro que esos productos van a ser diferentes porque están reaccionando y van a ser sustancias diferentes de las principales. Pero ni yo estoy creando ni destruyendo materia. Entonces esos coeficientes me van a ser útiles para que todo esté en equilibrio. Y con ello voy a cumplir una ley muy importante que es la ley de la conservación de la materia. Ahora, hablando sobre enlaces químicos. Las fuerzas que estabilizan a la materia son muchas, pero solo existen 3 enlaces químicos. Existen otras fuerzas como los puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, pero esas no nos interesan porque no son enlaces químicos. Los enlaces químicos solo son 3, un enlace metálico. Los enlaces metálicos, los electrones en el último nivel de energía de los átomos que conforman los materiales, les confieren características muy importantes como la transferencia del calor y la conductividad eléctrica. Es por ello que los cables que llevan la luz a mi casa son metálicos. Es por eso que el comal con el que yo me caliento mis tortillas todos los días es de metal. También pudiese ser de barro, no obstante, también tiene algunas características, pero no es de madera. Imaginen que yo pongo mi tabla para picar en la hornilla para calentar mis tortillas. Van a decir, No, ahí pues se prende. Se Sa- quema. Se saquen prende a, con todas las tortillas. saquen a mi asesor virtual de la cocina porque es un peligro, ¿cierto? Sí. Gracias a Sí, estas características que conforman los enlaces metálicos, adquieren características. Los enlaces iónicos, aquí una especie, un átomo que es muy electronegativo y se le llama así,
porque le hacen falta pocos electrones para que esté estable en su último nivel, roba un electrón de un átomo el cual tiene poquitos electrones en su último nivel. Semejante a lo que pasa con los imanes. Si yo tengo un polo negativo y tengo un polo positivo, ¿qué ocurre? Se atraen. Atracción. Se atrae. El que es electronegativo y se roba ese electrón se vuelve más electronegativo. Y el otro que lo pierde se vuelve muy electropositivo y de esta forma se forman dos especies químicas, una catión con carga positiva, el otro anión con carga negativa y de esta forma se enlazan, formando enlaces iónicos. Para el enlace covalente, aquí los átomos no se andan robando nada ni andan compartiendo entre todos mucho. Aquí lo que comparten es un par de electrones y les confiere muchísima estabilidad. Gracias a ello, el enlace covalente es el enlace más estable de las sustancias. En fuerza le sigue el enlace iónico y el enlace más débil es el enlace metálico. Y gracias a este tipo de enlaces, que solamente hay tres y son enlaces químicos, podemos tener muchísimas sustancias en nuestra naturaleza. ¿Alguna duda, Concepción, acerca de Ascensión, perdón? Sobre lo que son enlaces químicos, sobre lo que es una reacción química, sobre lo que es una ecuación química. Ya estoy estresado. No, mentira. Todo bien, gracias. Para decir, ya me estresó porque no voy a dejar a mi asesor que jamás entre a mi cocina porque es un desastre. ¿Alguna? Asesor, Adelante. sí, ay, perdón. Ah. Solamente para preguntarle, la actividad 1 pues dice que es de 3 a 5 minutos. Si en caso de que nos llegáramos a pasar un poco de los 5 minutos, ¿está bien? ¿O si tenemos que hacer? Perfecto. Si ustedes hacen 6, 7 u 8 minutos, van a obligar a su asesor que los escuche 6, 7 minutos, pero eso está bien. Al Ok. menos deben de tener 3 minutos, al Sí. menos 3. Que yo Mínimo quiero, tres. que yo aprendí mucho y ahora quiero explicar, y es más, al final, después de explicar lo que es una ecuación química y cómo forman los enlaces, le voy a decir a mi asesor cómo se forma un pastel y para ello, cómo hago un pastel yo muy rico y para ello me tardo un minuto, háganlo. No hay ningún Ok. problema, pero al menos tiene que ser de 3 minutos y recuerden, ustedes tienen que salir a cuadro en su video y sus dibujos de los átomos, no importa si están feos, si quedan chuecos, tienen que ser elaborados por ustedes mismos. Lo importante es esa explicación que den. Que el modelo atómico de Dalton lo concibió como pequeñas esferas muy sólidas, pero después Rutherford dijo, no, hay partículas positivas y negativas allá adentro, y mi modelo es bastante feo y por eso lo apodaron el budín de pasas. Después llegó Ernest Rutherford y dijo, no, los electrones están girando alrededor. Después llegó el modelo de Dalton, un modelo muy avanzado que explica acerca de las interacciones químicas y dice, en el núcleo atómico hay tanto neutrones como protones y alrededor del núcleo se encuentran los electrones, pero en niveles orbitales. Es de ahí que algunos átomos se roban los electrones de otros átomos o bien comparten sus electrones o bien comparten entre todos mucho en mareas electrónicas formando un enlace covalente. ¿Ok? Sí, asesor, gracias. Bueno, Sí, asesor. diviértanse, de verdad, diviértanse mucho utilizando su simulador. Traten de explicarlo como ustedes lo entiendan, con sus propios dibujos. Anímense a hacerlo. Podemos tener varias formas de cómo hacer nuestro video. Yo les recomiendo que utilicen Canva. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar para otros módulos y para otras actividades también dentro de este módulo 14 que lo pueden hacer de forma muy versátil. Si no tengo PowerPoint que me permita grabar para pantalla y todavía me da miedo utilizar Canva, pero yo sé utilizar QuickTime Player, Fraps o Kazam, lo utilizo. Que no tengo ninguna de estas aplicaciones ya de últimas jóvenes, porque yo ya sé que son las 9 de la noche y es domingo y apenas terminé mi guión, me grabo directamente con mi celular presentando mis dibujos, explicando lo que es una ecuación química, cómo es que los átomos forman enlaces, y ese video lo subo a la nube y lo pego junto con mi guión en un documento, el cual subo a la plataforma, grabando de mi celular, pero espero que ustedes utilicen otras herramientas como Canva, pueden hacerlo en PowerPoint,
existen muchas herramientas que me permiten salir a cuadro en un video mientras yo realizo mi presentación. ¿Alguna otra duda que les parezca pertinente acerca de nuestras actividades integradoras número 1 o número 2? Tema de balanceo, ¿ya lo tocó o es esto? No, nos desviamos un poco. Miren, su ADD o nuestro ADD el martes dio una explicación acerca de ello. Pero no obstante, vamos a ver rápidamente, y déjenme ver si tengo por aquí. Ok. ¿Cómo hacemos un balance de ecuaciones? ¿Pueden ver en pantalla? Sí, Ok. Sí se ve. Un balance de ecuaciones, recuerden, una ecuación química es lo que nosotros representamos de lo que está pasando en una reacción química. Lo que está a la izquierda lo llamamos reactivos y lo que está a la derecha son productos. A partir de una sustancia podemos obtener varias o podemos mezclar varias y obtener uno. Con ello nosotros podemos obtener diferentes tipos de reacciones químicas. Reacciones de descomposición, reacciones de sustitución, reacciones de combustión, por ejemplo, que es lo que pasa cuando yo utilizo las hornillas de mi estufa. Ahora, por ejemplo, en la reacción que les presento en pantalla, yo tengo lo que es trietilenglicol, que es una sustancia orgánica que se puede quemar, punto. En mi casa yo lo que tengo es gas LP, o tengo gas natural, o tengo una exquisita cocina tradicional, tengo un fogón donde yo utilizo carbón. No importa, se quema, es una reacción de combustión. Lo importante es balancearla. Para ello, yo voy a empezar a balancear elemento por elemento. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos átomos de carbono de símbolo C tengo yo? 6, 6. ¿Y cuántos tengo cuando forma dióxido de carbono? 1, 1. ¿Está Uno. balanceado? No. Al inicio tengo 6, al final yo tengo 1, pues yo necesito 6 al final también. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hidrógeno. En esta molécula yo tengo 14. ¿Y cuántos tengo al final formando agua? 2, Tengo 2. Entonces como que me hacen falta muchos. sí, Y del oxígeno. ¿Oxígeno cuántos tengo yo como reactivo? 6, ¿Cuántos? 6, 6. Tengo 4 aquí 4 más 2. y tengo 2 acá. ¿Y cuántos tengo del otro lado como producto? 2, 3, son 3. Tengo 3. Sí. Tengo 2 aquí y Y tengo uno. solo 1 acá. Aunque no haya números aquí, el 1 nunca lo ponemos. Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que siempre hay 1. Hay tanto un 1 aquí como existe un 1 aquí, pero nunca se coloca. Voy a partir yo balanceando, por ejemplo, primero mi carbono. Si yo tengo 6 aquí, ¿cuántos necesito acá? 6, Por supuesto, y es así de fácil. Yo ya tengo 6, ¿ok? Yo aquí tengo, y ya tengo, si tengo 6 al inicio, y ahora tengo 6 al final, ¿está balanceado? sí, Por supuesto, pero solo el carbono. sí, porque el Porque, oxígeno ya, ya se modificó y entonces ya no sería nada más 2. por supuesto, este número me va a afectar a toda la molécula. Y este 6 no implica que yo tenga 6 átomos de oxígeno, porque esta molécula tiene 2. Entonces, 6 por 2, 8. O sea, no, No. 6 por 2. 12. ¿Qué pasó? Y una aquí, 13. 13, ¿no? Entonces ya vi y ya desbalanceé otras cosas por balancear el carbono, pero todavía no le toca el oxígeno. Vámonos con el hidrógeno. Del hidrógeno yo tengo 14 aquí y tengo 2 aquí. ¿Existe un número multiplicado por 2 que me dé 14? Sí, 7. Perfecto, 7. 7 por 2, 14. Pero este 7 me va a afectar al oxígeno. Y si aquí yo tenía 1, ¿ahora cuántos tengo? 7. Y de este lado yo tenía 2 y ahora 2. tengo 6 moléculas de estas. Son 6 por 2, 12 y 7. 19. 19. 19.
Ya tengo mis carbonos, ya tengo mis hidrógenos, pero mis oxígenos ahora tengo más al final que al principio. Ajá. Aquí tengo 4, ok, ahí los dejo. Yo no quiero poner nada aquí porque estos dos ya están balanceados. Me voy a ir con esto. ¿Existe algún número que multiplicado por 2 más 4 me dé 19? No. No. ¿No? Algo muy No. importante en las ecuaciones químicas, jamás ponemos números decimales, nunca, nunca, pero sí Ajá. podemos poner números fraccionarios. Mm, ¿Existe un número que multiplicado por 2 más 4 me dé 19? sí, entonces sí. ¿Cuál? Porque son 2 más 4, son 6. Eh, Es un entero, ¿no, maestro? no, yo prefiero poner un número fraccionario. Voy a poner un Pero número es un- fraccionario y si yo multiplico 15 medios por 2, Son 30. no, porque son 15 medios, no es un entero. Ah, ya. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, si multiplico 15 medios por 2, adivinen qué, yo voy a tener 15. ¿Cierto? Más 4, 19. 19. Pero a mí no me gustan los enteros y me duele mucho la cabeza el poderlos utilizar para poder eliminar, como ocurre en una ecuación algebraica, para poder eliminar los fraccionarios, los multiplico a todo por un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador? 2. Entonces yo multiplico este por 2. Cuando multiplico 15 medios por 2, me da 15. Si multiplico 6 por 2, me da 12. 12, Y 7 por 2. 14, Y es exactamente lo mismo. ¿Lo sigo teniendo balanceado? Vamos a verlo. 2 por 6, 12. 12, 12 por 1, 12, 2 por 14, 28. 28, 14 por 2, 28. 28, ya voy de gane. Vamos con el oxígeno. 2 por 4, 8, 8. más 15 por 2, que son 30, son 38. 8. ajá, Y 12 por 2, 24, 24. 24 más 14 por 1, 14. Entonces 14 más 28, 38. Ya la 38. hice. Tengo lo mismo al principio y tengo lo mismo al final. ¿Cómo hacer un pastel? Ujú. ¿Cómo lo hice? Por el método del tanteo. ¿Cómo voy yo a verificar que efectivamente esté balanceado? Por medio de la suma de las masas molares. Voy a investigar cuál es el peso atómico del oxígeno y lo voy a multiplicar por la cantidad de oxígenos que hay a la izquierda y luego por la cantidad de oxígenos que hay a la derecha. Y si está balanceada, debe de ser igual. Lo mismo que con el hidrógeno y lo mismo con el carbono. Y entonces voy a sumar todos esos números a la izquierda, todos esos números a la derecha, y cuánto, bueno, ¿debe de ser diferente? No, debe de ser No, se supone que deben ser Debería de iguales. ser, debe de ser debe de ser exacto. exactamente igual. ¿Las moléculas que están ahí son iguales? No, porque están participando en una reacción química. Al principio yo tengo tretilenglicol y yo para poderlo quemar necesito oxígeno. Y me va a convertir en dióxido de carbono y vapor de agua, que son sustancias diferentes. Pero la misma masa que yo tengo al principio va a ser la misma masa que contenga al final. ¿Que son sustancias diferentes? Pues porque de eso se trata de una reacción química. ¿Ok? Bien, Solo, no, asesor, solamente ya en lo último que nos explicó de cómo sumar los átomos con lo que viene en la tabla periódica, ajá, ya me confundí ahí. No sé cómo ok. me vuelve a ¿Cuál es, explicar. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? Es 12. Aquí, claro que no es 12, es 12.12164. Yo lo voy a redondear, pero si yo lo redondeo como reactivo, también lo tengo que redondear como producto.
No importa. Ujú. Traten de llevar al número entero más cercano. Entonces es 12. ¿Cuántos átomos de carbono tenía yo? 12. Sí. 12 Sí, 12. por, perdón, 12. 12 por 12 átomos que yo tengo. 12 por 12 creo que son como 144. El hidrógeno, su peso Sí. molecular es 1 y yo tengo 1, 28. 28 por 1, 28. 28. 28. ¿Ok? El peso molecular del oxígeno, ¿cuánto es? Es, si mal no Es recuerdo, 16. 16. 16. Bueno, Sí. 1599. Yo 16. lo redondeo a 16 porque no me gustan los fraccionarios y no pasa absolutamente nada. Entonces son 16 por, ¿cuántos oxígenos yo tenía? Tenía 38, ¿cierto? Sí. 6. Entonces 16 por 38, ahorita no tengo calculadora. 608. 608. Sí, así me Ok, salió. entonces 144 más 28 más 608, ese va a ser la masa molar de mis reactivos. Y voy a hacer lo mismo con mis productos. Ujú. Y adivinen qué, las masas molares tienen que ser iguales. Sí, siempre y cuando esté bien balanceada mi ecuación. Si no, voy a tener más y menos. Y adivinen qué, ustedes están Pues va a creando estar mal. materia, ustedes están destruyendo materia y eso no se puede, no puede pasar. ¿Ok? Ujú. Y esa es la Ok. forma de cómo nosotros comprobamos de que hayamos hecho bien nuestro trabajo. Muy bien, asesor, gracias. Espero que les haya quedado un poco más claro. La Sí. ecuación que nosotros tenemos que resolver es más sencilla. Primero tratamos de encontrar esos coeficientes y recuerden algo algo básico. Los subíndices son propios del símbolo químico. Yo no los puedo modificar. Ujú. Los coeficientes siempre van a la izquierda del símbolo químico. Yo no puedo colocarlos aquí. Yo no lo puedo colocarlos en medio, eso es incorrecto. Siempre van del lado izquierdo y me van a afectar la cantidad de átomos que se encuentren en esa molécula. Pero yo no puedo romper un símbolo químico y poner el coeficiente que yo quiera, nada más para ajustar, porque nada más no me sale. Eso no se puede hacer. ¿Ok? Sí. Entendido, asesor. Perfecto. Jóvenes, me da mucho gusto que todos hayan participado el día de hoy con cosas que nosotros conocemos. Claro que ello tenemos que conocer nosotros lo fundamental y lo básico para que nosotros expliquemos. La química, que es una de las ciencias experimentales con la cual estamos abordando ahorita, no tiene por qué ser aburrida. No tiene por qué darnos miedo, porque nosotros ya lo hacemos, porque nosotros hacemos pasteles, porque nosotros hacemos flanes, porque nosotros vamos a la tienda y compramos 1 kilo de azúcar, compramos 1 litro de leche, y esas son las características de que de la leche es líquida, el azúcar es un sólido. No le debe dar miedo, ¿por qué? Porque nosotros lo utilizamos. Y nosotros tenemos que transportar estos conocimientos a lo que nosotros hacemos y darle una mejor explicación. Y la química, crean que es divertida, excepto cuando ocurren accidentes, pero eso pasa por descuidado y si están en mi cocina. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, diviértanse mucho. Los fines de semana reviso mi correo y el mensajero 2 veces al día, por si llega a presentarse alguna duda. Eh, lo reviso al mediodía y en la noche. Preferentemente, si tienen alguna duda, escríbanme vía mensajero porque les puedo responder de una forma más rápida. Y espero que realicen sus actividades porque han enviado pocas. No se esperen hasta el domingo cuando se satura la plataforma y el día lunes me digan, es que no tenía internet, es que mi computadora se comió mi archivo. No, jóvenes, recuerden, ya no hay extensiones de entrega sin que estén plenamente justificadas. También es muy importante el que eviten cometer plagio. Hay una ecuación química en la cual se nos está solicitando.
Si me llego a encontrar una ecuación química que corresponde a algún módulo anterior, eso es plagio. Y el plagio, recuerden que es castigado en estas unidades. Nuestra ecuación es sencilla, por favor inténtenlo. Lo importante es que lo intentemos. ¿Ok? Que tengan una muy bonita noche y espero sus actividades para poderlas Igualmente, calificar. gracias. Gracias, Isra. Buenas noches. Ana, Gracias. Yajaira, Buenas Isabel, noches. Lluvia, Gracias. Santiago, Miguel, Ascensión, Xochitl, Araceli, Elizabeth, María, muchas gracias por haberse integrado. Hasta luego. Adiós, bonita noche. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Adiós. igualmente. Buenas noches. Adiós, adiós.